Voy a iniciar con la grabación. Vamos a comenzar para aprovechar bien nuestros minutitos y poder alcanzar a ver todos los ejercicios que obtenemos de las tareas anteriores. Recuerden que en la clase de hoy estamos en la clase 16, clase virtual 16 de Física 1. Es el repaso del tercer parcial. Voy a resolver algunos ejercicios donde vi que ustedes tuvieron algunas dudas, donde tuvieron pues a lo mejor algunos errores más comunes. Y para que ustedes vean cómo se tenía que resolver. Ok, les voy a pedir de favor si pueden sacar sus tablitas de la tarea 3.5. En esas tablitas nosotros teníamos que llenar las fórmulas con las que estuvimos trabajando durante el tercer parcial. Esas fórmulas o esas tablitas pues les van a ayudar a ustedes a repasar tanto las fórmulas como relacionarlos con los temas que estuvimos trabajando, ¿ok? Tarea 3.1. En la tarea 3.1 estuvimos trabajando con el concepto de trabajo, ¿ok? ¿Alguien me puede decir cuál es la fórmula del trabajo que estuvimos trabajando? Bueno, que estuvimos utilizando. ¿Trabajo es igual a qué? Bueno, vayan sacando su tarea. Por ahí vayan abriéndola para que ustedes vayan viendo las fórmulas. Les voy a dar chance de que vayan abriendo sus formularios. O bueno, su tarea 3.5. ¿Listos? Me avisan por favor cuando ya tengan su tarea abierta y que ustedes puedan ver las fórmulas. Son de la última tarea, ¿verdad? Y la de la tarea 3.5, ahí estaban lo de las fórmulas, las tablitas. Ahí están todas las fórmulas que vamos a ocupar el día de hoy. ¿Listos? Sí. Ok, gracias. Muy bien, vamos, como les decía, en la tarea 3.1 estuvimos trabajando con el concepto del trabajo. En este tema vimos en la fórmula principal, trabajo es igual a ¿qué? ¿Cuál es la formulita? T igual a F. F por D. Bueno, se me hace que a ver, déjame desconecto el internet de esta otra compu, porque se me hace que no los escucho bien. Trabajo es igual a la fuerza por la distancia. ¿Ok?
o trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo de inclinación en caso de que se forme una diagonal, el vector con el que estuviéramos moviendo un objeto. ¿Ok? Entonces, esas son las fórmulas principales. Luego tenemos en el ejercicio número 1, un trabajador saca de un pozo un cubo de 196.2 newtons a velocidad constante y realiza un trabajo de 8 joules. ¿Cuál es la profundidad del pozo? Aquí los datos que nos están dando pues es la fuerza, que es de 196.2 newtons, y nos están dando ya el trabajo que está realizando pues esta persona, que es de 8 joules. Lo que queremos encontrar aquí es la distancia o la profundidad. Entonces aquí tendríamos que despejar la distancia. La fuerza pasaría al otro lado dividiendo. Entonces trabajo, o bueno, distancia es igual al trabajo entre la fuerza. O sea, vamos a dividir 8 joules entre 196.2 newtons. ¿Ok? Aquí uno de los errores más comunes es que siempre ponían, o bueno, nos vamos con la idea de que el número más grande debe ir arriba para dividirlo entre el número más pequeño, pero no siempre va a ser así. Tenemos que respetar la fórmula para poder nosotros calcular correctamente lo que nos están pidiendo. En este caso, si dividimos esto, en la distancia o la profundidad del pozo es de 0.04 metros. O sea, bueno, realmente está muy cortito la medida. Y listo, eso es lo que teníamos que hacer en ese ejercicio 1 de la tarea 3.3. Luego continuamos con otro ejercicio. El problema 2 de ahí mismo de la tarea 3.1. Dice, el motor de un automóvil transmite una fuerza de 3.700 newtons, provocando un desplazamiento de 50 metros. ¿Cuál es el valor del trabajo mecánico? Bueno, pues aquí nos están dando la fuerza nuevamente, 3.700 newtons. Ahora nos están dando el desplazamiento, que es de 50 metros, y nosotros tenemos que calcular el trabajo. Ya sabemos que trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. Es decir, tenemos que multiplicar 3.700 newtons por 50 metros. Eso es directo, 3.700 por 50, eso es igual a 185.000 joules. Listo. Como les digo, aquí a veces los errores que yo encontré era que sustituíamos mal o utilizábamos mal la fórmula. Aquí se tenía que multiplicar de manera directa. Ahí mismo en la tarea 3.3 dice qué fuerza se deberá aplicar para mover un bloque de concreto para mover un bloque de concreto 3 metros si se necesita un trabajo de 75 joules. Bueno, datos. Tenemos la distancia, el desplazamiento de 3 metros. Tenemos el trabajo que es de 75 joules. Lo que nos están pidiendo encontrar es la fuerza. Trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. El desplazamiento de la distancia pasa al otro lado dividiendo, entonces sería trabajo entre desplazamiento, eso es igual a la fuerza. Entonces aquí vamos a usar esa fórmula. Trabajo entre desplazamiento. El trabajo es de 75 joules, mientras que el desplazamiento es de 3 metros. Bueno, aquí coincide, ¿verdad? Que ahora sí el número más grande se divide entre el más pequeño. En este caso se necesita aplicar una fuerza de 25 newtons. ¿Ok? Observen bien. De esa misma fórmula podemos nosotros encontrar cualquier dato que nos estén pidiendo. En el primer ejercicio calculamos el desplazamiento o la altura, que es la distancia, ¿verdad? Es lo mismo, distancia de forma vertical. Pero es la fórmula la misma. Aquí ya no agregué lo de trabajo es igual a la fuerza por distancia por coseno del ángulo, porque ya sabemos que si nos dicen que se forma un ángulo de tantos grados, pues nada más hay que agregarle ahí el coseno del ángulo a la fórmula. Pero lo que quiero que vean es que de la fórmula principal nosotros podemos despejar cualquiera de las variables para poder calcular lo que nos estén pidiendo. O sea, estas formulitas están bien sencillas de utilizar, solamente es cuestión pues de practicar un poquito más. ¿Ok? Eso es en cuestión del trabajo. ¿Alguna duda con estos 3 ejercicios? No. No, profe.
Bueno, y luego en la tarea 3.2 fue cuando comenzamos a trabajar con lo que es la energía cinética y la energía potencial. Esto ya lo estuvimos también trabajando en la parte teórica la semana pasada, entonces espero que ya que sí esté quedando claro estos conceptos y cuál es la diferencia entre cada una de las energías. ¿Ok? Aquí nos dice un balón de 0.6 kilogramos se patea hacia arriba con una velocidad de 35 metros por segundo. Calcula la energía cinética. Aquí los datos que nos están dando pues es la masa del balón, 0.6 kilogramos, la velocidad que es de 35 metros por segundo y es todo lo que necesitamos saber porque la fórmula de la energía cinética es igual a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Está bien sencillita. Si sustituimos nos queda la mitad de 0.6 kilogramos que multiplica 35 pero al cuadrado, 35 metros por segundo. Ahí me faltó la unidad de medida. Entonces la energía cinética, bueno, vamos a la calculadora, le vamos a poner, yo le pongo en la calculadora 0.5 porque es un medio, que multiplica 0.6, que es la masa, que multiplica 35 entre paréntesis y luego le agrego al cuadrado. A mí me da un resultado de 367.5 joules. La energía se mide en joules, igual que el trabajo. ¿Ok? Ese es el resultado. Muchos de ustedes pues sí sacaron bien este problema, pero luego en el segundo es donde ya no supieron qué hacer. Pero fíjense lo que dice, si el mismo balón del problema anterior llega a una altura de 20 metros, calcula la energía potencial. Estamos hablando del mismo balón. Entonces, ¿qué necesito yo para encontrar la energía potencial? Necesito conocer pues la masa del objeto, que en este caso es 0.6 kilogramos, porque es el mismo balón del problema 1. Luego, la altura es de 20 metros y necesitamos conocer la gravedad. Bueno, la gravedad es una constante, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Eso es lo que necesito conocer yo para poder calcular la energía potencial. La fórmula de la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Así de sencillito. Entonces sería 0.6 kilogramos por 9.81 metros por segundo al cuadrado por 20 metros, que es la altura. Entonces la energía potencial, si multiplico 0.6 por 9.81 por 20, me da igual a 117.72 joules. Y listo. Eso es lo que teníamos que hacer. Y este problema número 2 de la tarea 3.2 fue una de los ejercicios que más se estuvieron equivocando. Porque ahí me ponían nota de que, maestro, es que no supe qué hacer. Pues es que ahí era para relacionar el 2 con el 1 porque ahí nos decía, ¿verdad?, del problema anterior. ¿Okay? Por eso muchos no me lo contestaron, me lo dejaron en blanco. Y ahí en los comentarios pues se los hice saber para que lo se pudieran dar cuenta, ¿verdad?, dónde estaba la indicación. ¿Ok? Ahí mismo, bueno, creo que puse 2 veces el problema 2, ahorita se los quito. Ahí mismo dice, un coche circula a una velocidad de 20 metros por segundo, para lo cual adquiere una energía cinética de 100.000 joules. ¿Cuál es la masa del coche? Bueno, primero los datos. Yo siempre les aconsejo que primero pongan qué datos tenemos. Por ejemplo, aquí tengo la velocidad, que es de 20 metros por segundo, y aquí me está diciendo que la energía cinética es de 100.000 joules. Y nos pregunta por la masa del coche. Entonces, de la fórmula de la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pues yo necesito despejar la masa. Un medio pasa al otro lado y pasaría multiplicando, o sea, pasaría como 2 veces la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Luego esta velocidad al cuadrado que está multiplicando pasa dividiendo, entonces quedaría 2 veces la energía cinética entre la velocidad al cuadrado me va a dar igual a la masa. ¿Ok? O sea, masa es igual a 2 veces la energía cinética, que son los 100.000 joules, entre los 20 metros por segundo, pero al cuadrado. ¿Ok? Entonces acá como resultado
Bueno, primero multiplicamos 2 por 100,000. 2 por 100,000 entre paréntesis 20 al cuadrado. Eso es igual a 500 kilogramos. Entonces ahí lo pueden ir también realizando en su calculadora. Entonces igual, recuerden, nosotros tenemos una fórmula principal en cada uno de los ejercicios. Aquí lo que necesitamos es ver primero qué datos tengo y si la fórmula la voy a utilizar tal cual la tenemos originalmente. Si no nos sirve así como originalmente está, entonces hay que despejar lo que realmente queremos calcular. ¿Ok? Porque también uno de los errores más comunes que he estado observando es que quieren usar la fórmula tal cual como está, metiendo la información así que tenemos y nos da otros resultados diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en lugar de la masa me pone la energía cinética, aquí en esta parte. Y acá en la velocidad, pues es así, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado, esta no es la masa, esta es la energía cinética, por eso primero hay que despejar para poder, ahora sí que sustituir, y ya que sustituimos, pues ya podemos ahora sí resolver, pero sí, hay que tener mucho cuidado con las fórmulas. Ok, esto es de la tarea 3.2, que es lo que es donde estuvimos trabajando con la energía cinética y la energía potencial, pero por separado. ¿Ok? ¿Alguna duda con estos ejercicios de energía potencial y cinética? No. Está fácil, ¿verdad? Y las formulitas también están muy sencillitas. Luego por ahí nosotros hemos trabajado con fórmulas un poquito más complejas, que incluso traen, bueno, aquí, por ejemplo, si quisiéramos sacar la velocidad, tendríamos que calcular por ahí una raíz cuadrada, que sería lo más, digamos, complicado que nos pudiera aparecer en esta fórmula. Pero luego hay fórmulas que adentro de la raíz cuadrada hay que hacer una potencia, una suma, una división, o sea, de repente sí hay fórmulas donde tenemos que hacer muchas cosas o varias cosas dentro del mismo problema. Entonces, estas fórmulas están un poquito más sencillitas, más fáciles de aplicar y pues, de despejar. ¿Ok? Luego, en la tarea 3.3, estuvimos trabajando con el concepto de potencia, la energía potencial. Ok, aquí algunos ejercicios trabajamos con lo que era qué trabajo, no, perdón, qué potencia tenía que usar un aparato eléctrico, por ejemplo, que está encendido por tanto tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, hay varias formulitas aquí. ¿Alguien me puede decir cuáles son las fórmulas que ustedes llenaron ahí en su tabla? Son 3. Ah, bueno, esas sí venían, yo se las di. Una fórmula era potencia es igual al trabajo entre el tiempo. Otra fórmula era potencia es igual a la energía potencial entre el tiempo. Otra fórmula era potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Esas son algunas de las fórmulas que vamos a poder utilizar dependiendo de lo que nos estén pidiendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este primer ejercicio dice, calcula la potencia de una máquina que realiza un trabajo de 750 joules durante 6 segundos para levantar una carga. Datos. Aquí el primer dato que nos da es el trabajo. Ay, perdón. Le puse una D por dato. Pero es una T de trabajo. 750 joules. Luego el tiempo es de 6 segundos. Lo que queremos encontrar aquí es la potencia. Usamos la primera fórmula. Potencia es igual al trabajo, que son 750 joules, entre 6 segundos. Dividimos eso, 750 entre 6, y nos da igual a
125 joules por segundo o watts. Cualquiera de las dos unidades de medida serían correctas. Por lo general, como estamos hablando de potencias, la unidad de medida que se utiliza son los watts de potencia, que es lo que generalmente escuchamos o se utiliza, ¿verdad? En lugar de joules sobre segundo, por lo general son los watts de potencia, ¿ok? Ese sería, pues, un ejemplo de estas formulitas que podemos estar utilizando. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Luego, en el problema número 3, de ahí mismo la tarea 3.3, nos dice, ¿qué potencia aplica una grúa al levantar una carga de 13.341.6 newtons a una velocidad de 1.4 metros por segundo? Aquí nos estamos dando cuenta que como datos tenemos una fuerza, porque se mide en newtons, de 13.341.6 newtons y una velocidad de 1.4 metros por segundo. Lo que nos piden es igual es la potencia. Aquí la fórmula que utilizaríamos pues no es la del trabajo ni la de la energía potencial, es la de la fuerza por la velocidad. Esta de aquí. O sea, vamos a multiplicar 13.341.6 newtons por 1.4 metros por segundo. Y con eso sale lo que es la potencia. 13.341.6 por 1.4. El resultado nos da 18.678.24 watts de potencia. Y listo. Realmente, o sea, estos tipos de ejercicios, como les digo, están fáciles de aplicar porque sus fórmulas también no están tan complicadas. Y ahí ustedes con sus tablitas que ustedes ya llenaron en la tarea, con eso se pueden ustedes apoyar el día del examen. Pueden sacar esas tablitas para que ustedes vayan viendo, es como que les iba como formulario, ¿verdad? Si es trabajo, pues de qué manera puedo calcularlo, si es energía cinética, si es potencial, etcétera. Luego, en la tarea 3.4, estuvimos trabajando nuevamente con la energía cinética y potencial, pero ahora las trabajábamos juntas para poder calcular lo que es la energía total o la energía que se conoce mejor como energía mecánica. ¿Ok? Pero las fórmulas de las energías son iguales. Aquí tenemos de la tarea 3.4 el problema 3. Dice, una persona de 70 kilogramos de masa se mueve a 5 metros por segundo a una altura de 15 metros. Anda como que por un edificio por ahí haciendo alguna actividad. Dice, calcular la energía cinética, potencial y mecánica. Bueno, primero los datos. Tenemos la masa, que es de 70 kilogramos. Tenemos la velocidad, que es de 5 metros por segundo. Tenemos la altura, que es de 15 metros. Tenemos la gravedad, que aunque no nos las dan, sabemos que está operando ahí, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Queremos encontrar la energía cinética, queremos encontrar la energía potencial y queremos encontrar la energía mecánica. Empezando con la energía cinética. Recuerden que su formulita es la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, la mitad de 70 kilogramos por 5 metros por segundo, pero al cuadrado. Esa sería la energía cinética. Ahí sacamos la calculadora y como les digo, yo pongo paréntesis 0.5, cierro paréntesis, que es el 1/2. Y luego paréntesis, la masa que es 70, cierro paréntesis. Abro paréntesis, pongo la velocidad que es 5, cierro y elevo al cuadrado y eso nos da igual a una energía cinética de 875 joules. Luego, energía potencial, eso es igual a la masa por la gravedad por la altura. La masa, pues sabemos que es 70 kilogramos, la gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado y la altura, pues está esta persona a 15 metros de altura. Entonces solamente multiplicamos esto.
70 por 9.81 por 15, eso es igual a 10.300.5 joules. Y ya sabemos que la energía mecánica pues es la suma de la energía cinética más la energía potencial, o sea, sumar 875 joules más 10.300.5 joules. Eso nos da igual a ¿cuánto? ¿Cuánto les da la suma de esas dos energías? $875 joules más 10.300.5 joules. Hay por ahí que tenga su calculadora a la mano que nos ayude con esa pequeña suma, muy sencilla. Okay. Ahí la suma de la energía cinética más la potencial, pues es de 11.175.5 joules. Esa es la energía mecánica. ¿Ok? Es lo que ustedes van a estar repasando y estudiando para su examen del tercer parcial. Si se fijan, es poco material a comparación de otros parciales y las fórmulas, como les digo, son fáciles de utilizar, fáciles de despejar. Juntamente con esto, pues es importante repasar la parte teórica. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda con respecto a esto. Profe, Sí, dígame. yo quería ver lo de la tarea 3.5 porque los cuadros no los hice y me revuelvo mucho y tenía duda de eso. A ver, no la escuché bien, como que se entrecortó. ¿Tiene una duda en qué, perdón? En la tarea 3.5 con los cuadros, me revuelvo bastante en eso. Ajá, en las fórmulas, las tablas de fórmulas. Sí, Pues ahí nada más lo que tenemos que hacer es poner en la columna de donde dice fórmula, tiene que poner ahí la fórmula que se utiliza para cada concepto. Por ejemplo, la del trabajo, pues ya esa ya se las puse, que es trabajo es igual a la fuerza por la distancia, que es esta que vimos ahorita. Y la otra fórmula que se puede utilizar es trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Esa es la primera columna. Están esas dos fórmulas. Donde dice simbología es qué significa cada una de las letras. Por ejemplo, la T pues significa trabajo. La F es igual o significa fuerza. La D significa distancia. Y el ángulo o el simbolito de
teta. Esta es una letra griega que se llama teta. Es el ángulo de inclinación. Ahora, ¿cuál es la unidad de medida para cada una de esas simbologías? Para el trabajo, pues la unidad de medida son los joules. Entonces usted tiene que poner ahí los joules o joules, así es como se escribe. Para la fuerza son los newtons. Para la distancia son los metros. Y para el ángulo de inclinación, pues son los grados. ¿Ok? Luego, la energía cinética. La formulita de la energía cinética es esta que hicimos aquí. Energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La S pues significa energía cinética. La M es la masa y la V es la velocidad. ¿Cuál es la unidad de medida de la energía cinética? Son los joules. Para la masa son los kilogramos, como vemos aquí. Y para la velocidad son los metros por segundo. ¿Ok? Esto no se lo tienen que saber de memoria. ¿Dónde lo van a encontrar o dónde lo debieron buscar? En cada una de las presentaciones de las clases anteriores. Ahí, cuando veíamos la parte teórica, luego les ponía yo la formulita, les ponía qué significaba cada letra y toda la información la van a encontrar en las diapositivas de cada una de las semanas del tercer parcial. Entonces, así es como se llenaban esas tablitas y yo les aconsejo, si no entregaron la tarea, por lo menos llénenlas para que les sirvan a ustedes de apoyo para el examen, para que ustedes tengan como que su formulario en una sola parte, todas sus formulitas en un solo documento y con eso pues puedan apoyarse para resolver los ejercicios. ¿Okay? Así es como se tenía que llenar. Fórmula, simbología y cuál es la unidad de medida de cada uno de esos símbolos. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, comentario, sugerencia? No. Ninguna. Bueno, pues como les decía, ya tienen ustedes la parte teórica, los ejercicios que les dejé la semana pasada para que puedan repasar la parte teórica, los conceptos. Ya vimos así un repaso muy rápido de cómo son los ejercicios que tenemos que estar trabajando de cada uno de esos conceptos: trabajo, energía y potencia. ¿Ok? Ya lo demás pues es que ustedes practiquen, que ustedes vayan repasando y se preparen para el examen de el tercer parcial, que es la próxima semana. No recuerdo el día, pero creo que es de física, creo que es el miércoles de la siguiente semana. Igual yo les voy a estar mandando por Classroom el día y la hora que tienen que presentar cada uno de sus exámenes. Para los que llevan mate y física conmigo, ahí les voy a poner qué días son los exámenes de cada materia. ¿Ok? Muy bien, pues entonces si no hay dudas, muchachos, le dejamos hasta aquí para que se vayan a desayunar o vayan a hacer algo que tengan ahí pendiente. Y pues nos estaríamos viendo dentro de 2 semanas para hacer un repaso general de todo lo que se vio durante el semestre para que puedan presentar su examen global o en su defecto el examen de segunda oportunidad, el examen extraordinario. Okay. Que tengan excelente inicio de semana, cuídense mucho y cualquier cosa estamos ahí en el grupo de WhatsApp.